Hubo un momento en que Liria dejó de estar sin que nadie la buscara. No fue algo traumático, simplemente desapareció de la vida de todo el mundo. Su nombre siguió apareciendo en documentos, en cuentas bancarias, en contratos. Sobre el papel, todo continuaba igual, pero la realidad era bien distinta. Y en ese vacío extraño, alguien empezó a ocupar su lugar, a hablar por ella, a firmar por ella, a disponer de su dinero e incluso de su casa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy conocido, pero no por ello menos interesante. Se trata del caso del descuartizador de Majadahonda, Bruno Hernández Vega. En la historia de hoy os voy a hablar de sus horribles crímenes y de cómo planificó y se benefició económicamente de todo lo que hizo. Y también os voy a contar cómo se escudó en una enfermedad mental para tratar de salir impune. Porque una cosa no quita la otra. Se puede ser un sinvergüenza siendo una persona sana, siendo rubio, nepalí, manco, cojo, ciego o sufriendo un trastorno mental. En mi opinión, claro. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza el 6 de abril de 2015, cuando Eduardo Lloyosa se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda con una inquietud que llevaba días creciendo. Había viajado desde Argentina porque no lograba contactar con su hermana Adriana y nada de lo que estaba ocurriendo encajaba con la persona que él pensaba que era su hermana y a la que conocía también. Adriana había llegado a España a finales de marzo. El lunes 30 regresó al país y al día siguiente acudió a un centro de salud por una lesión que tenía en la muñeca. Hasta entonces, el contacto con su familia había sido bastante normal. Sin embargo, el 1 de abril, el día de su cumpleaños, algo cambió. Adriana ni llamó, ni escribió, ni respondió a ningún mensaje. Y para Eduardo aquello no era un simple despiste ni una casualidad. Su hermana jamás habría dejado pasar una fecha sin dar señales de vida. Durante los días siguientes intentó localizarla por todos los medios y al no obtener respuesta, decidió acudir a las redes sociales para intentar contactar con las amigas que Adriana tenía en España. Una de ellas, Almudena, accedió a acercarse al domicilio donde Adriana residía como inquilina, una vivienda situada en la calle Sacedilla número 6 de Majadahonda en Madrid. La noche del 3 de abril, Almudena llamó a la puerta de esa casa y tras varios intentos quien abrió la puerta fue Bruno Hernández, el hombre que vivía en la casa y que se presentaba como casero. Salió recién duchado y cuando Almudena le preguntó por Adriana, las respuestas fueron bastante vagas y contradictorias. Primero le dijo que estaba dormida, luego que se había marchado y que no estaba disponible. Adriana no apareció en ningún momento, así que Almudena se marchó con una sensación bastante incómoda y decidió avisar de inmediato a su hermano. 3 días después, el 6 de abril, Eduardo llegó a España. Fue directamente a la vivienda de Majadahonda y de nuevo fue Bruno Hernández quien abrió la puerta. Esta vez Bruno le aseguró a su hermano que Adriana se había ido de viaje y que había dejado una nota de despedida. Eduardo quiso ver la nota, pero Bruno no se la enseñó. La explicación no le convenció absolutamente para nada. Así que Eduardo salió de esa casa y se dirigió directamente a la Guardia Civil, donde interpuso denuncia formal por la desaparición de su hermana. A partir de ese momento, la investigación se activó de inmediato. En las horas siguientes comenzaron a aparecer hechos que llamaron poderosamente la atención de los investigadores. Uno de estos primeros hechos fue una carta mecanografiada dirigida al gerente del Burger King de Majadahonda, el restaurante en el que trabajaba Adriana. En el texto supuestamente firmado por ella, comunicaba su renuncia voluntaria al empleo y explicaba que se marchaba de viaje. La forma en la que aquella carta había llegado al establecimiento resultó especialmente sospechosa porque la habían metido por debajo de la puerta a primera hora de la mañana del 3 de abril, una manera bastante impropia de alguien que mantenía una relación laboral normal con la empresa y que además no había manifestado en ningún momento su intención de abandonar el trabajo.
y nada en la situación personal de Adriana ni en su carácter encajaban con una despedida así. Así que lo primero que hizo la policía fue intentar reconstruir los últimos movimientos de Adriana cuando se sabía que ella estaba aún en Madrid. Y lo primero que hicieron fue ir a casa de Bruno, donde residía como inquilina Adriana, para ver si él les podía dar algún detalle más de dónde pudiera estar esta mujer o qué había pasado con ella. Las respuestas que dio este hombre a la policía le parecieron bastante vagas y también muy sospechosas. Así que decidieron investigar un poco los movimientos de Bruno el día en que Adriana había desaparecido. Durante las pesquisas, la Guardia Civil encontró otro dato bastante relevante y es que se habían realizado compras de productos de limpieza en un supermercado muy cercano al domicilio de Majadahonda. Las cámaras de seguridad de la zona y los tickets permitieron situar los movimientos de la compra de productos de limpieza y la entrega de la carta en el Burger King en las mismas fechas y aproximadamente en horas contiguas. Así que con estos indicios la Guardia Civil decidió pedir una orden de registro y fue entonces cuando se dirigieron a la casa en la que vivía Bruno Hernández, una casa que él controlaba por completo, pero que no le pertenecía. Le pertenecía a su tía Liria, pero él hacía como si fuera completamente suya. El registro de la casa comenzó por las estancias principales, el salón y los dormitorios donde los agentes encontraron signos de una limpieza profunda reciente. El olor a productos químicos al parecer era bastante fuerte. En el suelo se encontraron manchas que no habían sido eliminadas por completo y en las primeras pruebas orientativas confirmaron que se trataba de sangre. Ya sabéis, el luminol y estas cosas. La inspección continuó por el resto de la vivienda. En la cocina y en el baño se localizaron más restos biológicos, así como utensilios que habían sido lavados de manera insistente. El conjunto le pareció a la policía una cosa bastante extraña, como si hubieran intentado borrar las huellas de algo de forma bastante precipitada. El punto clave del registro se encontraba en la parte inferior de la casa. Al descender al sótano, los agentes accedieron a un espacio que se utilizaba como trastero, aunque en realidad era un garaje. La puerta estaba cerrada y en el interior las paredes presentaban capas bastante recientes de pintura. Habían fregado el suelo de forma reiterada, pero no con el suficiente cuidado como para eliminar todos los restos. De verdad que hay criminales que son vagos, pero vagos de verdad, ¿eh? Aunque en ello les vaya la imputación por un crimen. Yo es que alucino. No es por dar ideas, pero de verdad que si a mí me fuera que me metieran en la cárcel de por vida, yo limpiaba ese suelo con un cepillo de dientes, pero bueno, en fin, yo qué sé. Las cosas de los criminales. En ese espacio se localizaron cuchillos de grandes dimensiones, de carnicero y de caza, un hacha y varias herramientas de corte. También había sierras radiales. Esos objetos fueron intervenidos y embalados para su análisis. Además, entre el material que estaba almacenado en el sótano, los agentes encontraron una máquina industrial de picar carne. No era un electrodoméstico doméstico habitual. Presentaba además restos orgánicos visibles en su interior y en las zonas de contacto. Así que la máquina fue desmontada y trasladada para su examen a dependencias especializadas. Además, durante el registro, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Científica notaron un olor bastante intenso que posteriormente describieron algo así como una mezcla de sangre, carne y lejía, un olor que se concentraba especialmente en el sótano y en el cuarto este que se utilizaba como trastero. Como os digo, las muestras que recogieron pues, fueron remitidas al Departamento de Criminalística y cuando se le hicieron los análisis, vieron que estos restos biológicos correspondían con los de Adriana. En algunos de los objetos intervenidos apareció además otro ADN de una mujer. Mientras se desarrollaba el registro, los investigadores incautaron también dispositivos electrónicos, móviles, ordenadores y discos duros, y en ellos encontraron mensajes enviados en nombre de Adriana y de la tía, la propietaria de la vivienda, de Liria, así como búsquedas y archivos relacionados con trituración de restos, pozos y sistemas de eliminación. Así que la policía, que estaba ya con la mosca detrás de la oreja, ese mismo día
detuvo a Bruno Hernández. En un primer momento, se le imputó un delito de detención ilegal a la espera de los resultados de los análisis y que las pruebas practicadas permitieran concretar el alcance de los hechos. El registro concluyó con la vivienda precintada y todo el material bajo custodia policial. Y paralelamente, la Guardia Civil intenta localizar a la tía de Bruno, que es la verdadera propietaria de la vivienda, pero no hay manera de dar con ella. Se dan cuenta que la mujer lleva años desaparecida, que no la ha visto nadie, a pesar de que sus cuentas bancarias seguían operativas, su teléfono móvil encendido y que todo indicaba a que esta mujer seguía viviendo, pero no la había visto nadie en un montón de años. Así que para intentar localizarla, la policía lo que hace es investigar sus cuentas bancarias. Como os digo, oficialmente Liria seguía viva, no constaba ninguna denuncia por desaparición y durante años su nombre había seguido figurando en movimientos bancarios regulares. Un examen de estas cuentas reveló un patrón bastante perturbador. Desde que a Liria no se le había vuelto a ver el pelo, se habían producido reintegros periódicos de dinero en efectivo y transferencias que, de forma sistemática, terminaban en cuentas controladas por su sobrino Bruno. En total, los investigadores cuantificaron aproximadamente 33.000 euros extraídos de la cuenta de Liria y transferidos directamente o indirectamente a Bruno. Los movimientos no se concentraban en una única operación llamativa, sino que estaban fragmentados en retiradas sucesivas, una forma de operar que evidentemente contribuía a no levantar sospechas inmediatas. Las disposiciones se hacían desde cajeros automáticos y oficinas bancarias, siempre manteniendo la apariencia de una gestión ordinaria de dinero. A este flujo económico se sumaba además un elemento clave, que fue la relación contractual entre Liria y Bruno. Existía un contrato de arrendamiento por el que Liria supuestamente alquilaba a su sobrino, el chalet de Majadahonda, por un periodo de 15 años a cambio de una cantidad de 18.000 euros. Este contrato justificaba formalmente que Bruno residiera en la vivienda y que tuviera control total sobre ella. Sin embargo, al analizar la documentación bancaria, los investigadores comprobaron que no constaban pagos reales de esa cantidad en favor de Liria. El contrato existía sobre el papel, pero el dinero nunca llegó a circular en sentido contrario. Es decir, Bruno siempre sacaba dinero de la cuenta de su tía, pero él nunca lo ingresaba en esa cuenta. En el caso de Adriana, el análisis económico se centró en los días posteriores a su desaparición. Desde su cuenta y utilizando sus tarjetas se realizaron operaciones puntuales destinadas principalmente a sostener la ficción de que Adriana seguía con vida, pequeños pagos, movimientos compatibles con un viaje y gastos que podían encajar con desplazamientos tanto por España como por el resto de Europa. No se detectaron grandes transferencias desde las cuentas de Adriana comparables a las de Liria, claro. Su papel en el esquema económico no era el de una fuente prolongada de ingresos, sino el de una identidad que permitía mantenerla coartada durante un tiempo. El conjunto de los movimientos bancarios permitió a los investigadores reconstruir una parte esencial de la cronología, porque durante años Bruno había utilizado las cuentas de su tía como fuente de financiación, manteniendo su identidad activa a través de retiradas de efectivo, transferencias y gestiones ordinarias que simulaban una vida normal. Con Adriana ese mismo mecanismo se reproduce, aunque de forma más breve y mucho menos estructurada. El dinero en ambos casos no parece asociado a un gasto extraordinario ni a una inversión concreta. Sirve para sostener el día a día, pagar consumos corrientes y sobre todo para mantener el control de la vivienda de Majadahonda. Con ese control absoluto de la vivienda, Bruno empezó a alquilar habitaciones. Y fue entonces cuando Adriana llegó a España desde Argentina y a ella le pareció que el chalet de Majadahonda era una buena solución temporal. Adriana se instaló allí como inquilina y durante los primeros días mantuvo un contacto normal con su familia. Contó que vivía en una casa compartida y que el casero era un hombre reservado, poco comunicativo, pero no manifestó ni miedo ni ningún tipo de preocupación. Me imagino que si hubiera temido por algo, no se habría instalado allí, pero bueno. Tras su detención, Bruno fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil y durante los primeros interrogatorios mantuvo una actitud bastante errática. Respondía a algunas preguntas y eludía a otras, y en varios momentos aseguró no recordar absolutamente nada. Y por supuesto,
no dio ninguna explicación coherente sobre la desaparición de Adriana ni sobre los restos hallados en la vivienda. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando a partir de todo el material incautado en el chalet, y fue, claro, a partir de su análisis cuando la Guardia Civil dejó completamente acreditado que los mensajes enviados por el teléfono de Adriana no los había escrito ella, sino que se redactaban en la casa de Majadahonda o desde lugares cercanos. Madre mía, aparte de vago es que era listo, ¿eh? La carta mecanografiada entregada en el Burger King también fue examinada. El papel, la tipografía y la forma de redacción no coincidían con ningún documento previo de Adriana, y además no había rastro de improvisación ni de nerviosismo, y esto no encajaba en absoluto con una marcha voluntaria. Paralelamente, el foco volvió a la figura de su tía, evidentemente. La aparición de un ADN de otra mujer en el sótano de la vivienda obligó a revisar una desaparición que hasta entonces nunca había sido investigada. Fue entonces cuando decidieron cotejar el rastro de ADN encontrado en la picadora de carne del sótano, que no correspondía a Adriana, con el de Lidia, y encontraron una coincidencia. Sin embargo, fue imposible encontrar los cuerpos tanto de Adriana como de Lidia. Ante estos resultados os podéis imaginar la que se lió, claro. Fue entonces cuando se acuñó el término del descuartizador de Majadahonda. Qué horror, ¿eh? Y por supuesto, Bruno pasó a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional. Durante la instrucción se tomaron declaraciones a familiares, a amigos y a personas del entorno. Nadie había visto a Lidia en años. Nadie podía precisar cuándo fue la última vez que alguien habló con ella directamente. Sin embargo, en el caso de Adriana, el silencio se concentraba en un margen de días perfectamente acotado. Desde su llegada a la casa hasta la carta, los mensajes y la denuncia. En esa franja de 4 días, 3 días prácticamente, era cuando se sabía que Adriana había desaparecido. Desde el primer momento, los informes psiquiátricos comenzaron a incorporarse a la causa. Se documentaron antecedentes de ingresos, diagnósticos y episodios de descompensación por parte de Bruno, y también se recogieron testimonios sobre conductas extrañas, miedos intensos, rituales, obsesiones y creencias delirantes, y todo ello, por supuesto, formó parte del sumario. La investigación concluyó que Bruno había actuado solo y no se hallaron pruebas que permitieran imputar a terceras personas. La hipótesis de una colaboración externa fue descartada por falta de indicios objetivos. Pero ¿quién era Bruno y cómo había llegado hasta ese punto? Bruno Hernández Vega nació en la ciudad de Lugo, aunque Galicia fue más bien un lugar en el que simplemente nació. Su familia procedía de una pequeña aldea del municipio lucense de Samos, donde aún residía el abuelo materno, con quien, con el paso de los años, rompería toda relación. Esa desconexión temprana con el entorno familiar acabaría siendo una constante en su vida. Sus padres regentaron durante un tiempo un negocio de hostelería en Sarria, pero la convivencia del matrimonio se deterioró muy pronto y tras la ruptura de la pareja, su madre Yolanda se trasladó a Lugo con sus 2 hijos. Vivía con escasos recursos, sin una red de apoyo, intentando sostener una rutina que pronto se vería interrumpida por un hecho bastante horrible. Cuando Bruno tenía 3 años, su padre, de origen salmantino, se lo llevó sin el consentimiento de su madre. A partir de ese momento comenzó un periodo larguísimo en el que Yolanda intentó recuperar a su hijo por todos los medios, incluso denunció su desaparición, acudió a comisarías, pero no obtuvo respuestas. Incluso acudió al programa ¿Quién sabe dónde? En el año 1995, y su testimonio quedó registrado en los archivos de Televisión Española. Os voy a dejar unas imágenes. Y explicó eso, que llevaba años buscando a su hijo y que había intentado recuperarle por todos los medios legales, pero que no lo había conseguido. Bruno, por su parte, pasó buena parte de su infancia y adolescencia fuera de España, entre Estados Unidos y México, en un entorno bastante inestable y muy cambiante. Con el tiempo se sabría que había cambiado de colegio con frecuencia, que vivió sin referencias estables y que incluso llegó a cruzar la frontera de manera irregular siendo menor. Aquellos años marcaron un desarraigo y, según relatarían después sus familiares, por episodios muy duros que nunca llegaron a esclarecerse del todo.
Bruno reapareció con 16 años. El reencuentro con su madre se produjo en Madrid tras más de una década de separación. No fue un regreso fácil porque al niño le habían dicho que su madre le había abandonado, que no le había buscado y algunas veces incluso le llegaron a decir que su madre había muerto. En ese momento Bruno era un adolescente muy introvertido, emocionalmente distante y muy desconfiado. Y poco a poco la familia empezó a conocer algunos aspectos de su pasado que les dejaron bastante hechos polvo, porque Bruno de niño había sufrido castigos, encierros, violencia y, como os digo, esto había derivado en la personalidad que tenía en la adolescencia. Con el paso de los años, además, comenzaron a manifestarse trastornos mentales bastante evidentes. Bruno desarrolló miedos muy intensos y fobias irracionales. No quería salir solo a la calle, tenía pánico a ser envenenado y advertía constantemente a su entorno de peligros invisibles. El miedo a la noche se volvió algo recurrente y también aparecieron fobias a animales y a determinados espacios cerrados. A las fobias además se sumaron conductas obsesivas y compulsivas. Se podía lavar las manos 20 veces al minuto, evitaba el contacto físico, abría puertas y objetos con los pies para no mancharse las manos, mostraba un miedo extremo a los gérmenes y a la contaminación, y su vida cotidiana empezó a organizarse en torno a rituales. Fue en este contexto cuando comenzaron a estructurarse sus ideas delirantes. No eran pensamientos aislados ni fantasías ocasionales, sino un sistema cerrado de creencias que fueron ganando peso con el tiempo. Bruno estaba convencido de pertenecer a una hermandad secreta que operaba en la sombra y en la que, según él, participaban personas súper influyentes, tanto del ámbito político como del económico. Las supuestas pruebas de esta pertenencia a esta hermandad estaban en dos letras, la E y la R. Para él, si alguien en su nombre o apellidos tenía la E o la R, es que pertenecían a la misma hermandad a la que pertenecía él. Estaba el hombre tan fatalmente que incluso les cambiaba el nombre a las personas que le gustaban para hacerles encajar en su hermandad de la E y la R. Los profesionales que le trataron en esta época le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide. De hecho, Bruno fue ingresado en varias ocasiones en centros psiquiátricos y, sin embargo, nunca llegó a aceptar plenamente su enfermedad. Abandonaba la medicación, rechazaba los tratamientos y siempre recaía. Durante una de estas etapas conoció a Bárbara, que también era una paciente psiquiátrica, en esta ocasión diagnosticada con trastorno bipolar. La relación la construyeron desde esta fragilidad compartida. Ambos se sentían solos y encontraron el uno en el otro una forma de protección. Tuvieron una hija en común y Bárbara describiría más tarde este vínculo como una relación de dependencia mutua. Pese a todo esto, Bruno logró durante muchos años mantener una apariencia de normalidad. Vivía con su padre en Móstoles, donde los vecinos le describían como una persona excéntrica, ruidosa, con comportamientos extraños, pero simplemente eso, un tío raro, en ningún caso violento. Al parecer gritaba desde el balcón, invocaba a figuras religiosas y alteraba la voz, ponía voces de otros. Pasaron 2 años hasta que la instrucción del caso quedó completamente cerrada y el caso fue elevado a juicio con Bruno primero en la cárcel de Valdemoro y después en la de Navalcarnero, en la que estuvo en todo momento controlado y medicado por la enfermedad que padecía, la esquizofrenia paranoide. Aunque los médicos aseguran que pasó los días bastante tranquilo, dejó atrás algunos desvaríos y visiones, no terminó de curarse del todo. No acudió a ningún taller y estuvo siempre acompañado de otro preso. Salía al patio y no se relacionaba prácticamente con nadie y jamás, jamás, jamás habló de lo que le hizo a Adriana y a su tía. Algunos presos que compartieron esta zona de la cárcel con él dijeron que algunas veces, o la mayoría de las veces, estaba como oído, como si no supiera dónde estaba, pero que en ningún caso fue ni agresivo, ni tuvo un comportamiento malo con nadie, ni se obsesionó con nadie, ni nada por el estilo. Bueno, como os digo, el juicio comenzó en septiembre de 2017, con Bruno en el banquillo acusado de 2 delitos de asesinato. Pero también le acusaron del uso de identidades ajenas y del aprovechamiento económico como consecuencia de estos asesinatos. Y desde el primer momento, el eje del proceso no fue tanto lo que había ocurrido,
sino en qué condiciones mentales había actuado Bruno. La muerte de Adriana y de Liria estaban acreditadas por los análisis forenses, por los restos biológicos y por la actividad posterior en nombre de ambas. Pero el tribunal debía decidir si Bruno había actuado plenamente consciente o bajo el efecto de un trastorno mental grave que anulara su responsabilidad penal. Durante el juicio declararon los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación, explicaron con todo lujo de detalles el registro del chalet, el hallazgo de los restos biológicos y el material que encontraron en el sótano. Fue entonces cuando los peritos hablaron de este olor a sangre, a carne y a lejía, y detallaron la maquinaria incautada, las herramientas, los productos de limpieza y el estado del inmueble. Es más, durante el juicio se expuso a vista de todos la picadora de carne. Os dejo también imágenes. Los peritos forenses confirmaron que los restos correspondían a Adriana y a Liria. Confirmaron también que los cuerpos habían sido fragmentados y que fue imposible encontrar el cuerpo entero de ninguna de ellas, y también fue muy complicado establecer el momento exacto de la muerte de ellas. Y además, para colmo, tampoco fue posible establecer qué se hizo con los restos una vez triturados. La acusación además presentó los movimientos bancarios, el contrato de arrendamiento, toda esta parte económica que os he contado antes. Y cuando llegó el turno de Bruno, su declaración fue breve y bastante confusa. Aseguró no recordar nada de lo que había ocurrido, dijo no saber por qué estaba allí ni de qué se le acusaba, y por supuesto, como no se acordaba, no presentó una versión alternativa de los hechos, porque este tenía esquizofrenia, pero también tenía memoria selectiva. Como os digo, los peritos psiquiátricos explicaron que la esquizofrenia no provoca pérdidas selectivas de memoria sobre actos concretos, aunque sí distorsiona las motivaciones y la interpretación de la realidad. Los informes psiquiátricos también, como os he dicho, ocuparon la parte central del juicio. Todos coincidieron en que Bruno padecía esquizofrenia paranoide, que se le había diagnosticado con anterioridad y que tenía episodios de descompensación porque abandonaba la medicación. Entre los delirios que le acompañaban de toda la vida era la obsesión por la E y la R. Decía también que los chinos envenenaban la comida que llegaba a Europa, que estaban intentando acabar con nosotros y que él lo había visto porque estaba obsesionado con la nanotecnología y miraba por el microscopio y veía que es que ahí había veneno a cascoporro. Aseguraba que iba a haber una guerra brutal, que la población humana iba a fallecer casi completamente, y decía que para evitar las hambrunas había grandes territorios en Canadá que se estaban cultivando de manera secreta. Vamos, que el hombre estaba un poco más para allá que para acá. Sin embargo, como digo, nadie pone en duda que Bruno padecía una esquizofrenia paranoide. La discrepancia estaba en si en el momento de los hechos esas ideas habían anulado por completo su capacidad para entender lo que hacía y para dirigir su conducta. La defensa sostuvo que Bruno actuó inmerso en una psicosis permanente y la acusación, por el contrario, señaló que la planificación posterior, la ocultación de pruebas y el aprovechamiento económico demostraban una lucidez bastante funcional. El jurado popular deliberó durante días, pero finalmente consideró probado que Bruno había causado la muerte de Liria y Adriana y que, pese a su enfermedad mental, no tenía completamente anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos. La madre de Bruno, Yolanda, y su hermana siguieron de cerca el proceso judicial y mantuvieron contacto constante con la defensa. Durante el juicio no se alinearon, como os podéis imaginar, con la acusación en ningún momento. Al contrario, defendieron la inocencia de Bruno, o al menos sostuvieron que no podía haber actuado solo y que su enfermedad mental fue determinante para sus actos. En sus declaraciones públicas y en las manifestaciones que constan en el procedimiento, insistieron en que Bruno padecía una enfermedad mental, que no era consciente, que le resultaba imposible creer que hubiera cometido esos hechos sin ayuda de nadie y que, por supuesto, el proceso judicial no había despejado todas las dudas. La sentencia le condenó a 27 años de prisión. El tribunal reconoció la existencia del trastorno, pero descartó la eximente completa. Entendió que Bruno sabía lo que hacía y que fue capaz de actuar de forma organizada antes y después de los asesinatos. Y es que en el derecho penal español tener una enfermedad mental no implica automáticamente ser inimputable. La esquizofrenia por sí sola no exime de responsabilidad,
Lo determinante es si en el instante concreto en el que se comete el delito, la persona conserva o no dos capacidades básicas, la intelectiva y la volitiva. Para entendernos, la capacidad intelectiva es la aptitud que tienen las personas de comprender lo que se está haciendo y de distinguir entre el bien y el mal. Y la volitiva es la capacidad para dirigir la conducta conforme a esta comprensión de las ideas. Es decir, para actuar de acuerdo con lo que se sabe que es correcto o incorrecto. Solo cuando ambas están anuladas por completo, se considera la eximente completa de enajenación mental. Es por ello que tanto la acusación, la fiscalía como el jurado popular decidieron que la planificación posterior, o sea, como deshacerse de las pruebas y todo lo que había hecho para que no le pillaran, la suplantación de identidades, el uso continuado de las cuentas bancarias, la redacción de la carta mecanografiada, el envío de los mensajes de texto, todo esto eran indicios de lucidez funcional y algo que significaba que estaba en sus cabales, entre comillas, cuando cometió estos actos. De ahí que le condenaran a prisión y no al internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Tras la condena, Bruno ingresó en un centro penitenciario ordinario donde quedó sometido a tratamiento psiquiátrico. Es decir, él estaba en una cárcel normal, pero estaba controlado por unos psiquiatras que le daban la medicación y controlaban que nada se saliera de madre. Bruno, por supuesto, recurrió a la sentencia, pero en marzo de 2008 quedó confirmada por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente, en octubre de ese mismo año, se desestimó un recurso de casación al Tribunal Supremo y además se le condenó en costas por plasta. Y ahora os voy a contar una cosa rara que pasó antes del juicio y que nunca se ha terminado de aclarar. O por lo menos yo no he vuelto a saber nada de esta historia. En junio de 2015, 2 meses después de la detención de Bruno, una supuesta psicóloga de la Guardia Civil trató de convencerle para que se autoculpara porque, según ella, lo mejor es que el juez vea que no eres un psicópata descuartizador, sino un joven con problemas. Ajá. Esto lo sabemos porque su abogado, Marcos García Montes, lo denunció ante varios medios de comunicación y ante el juez. También os digo que a este abogado le gusta más una cámara que a un tonto un lápiz. Conste que no estoy llamando tonto a este señor, digo que le gustan mucho las cámaras. La supuesta agente de la Benemérita, que responde al nombre de Cristina, fue a ver a Bruno a la cárcel de Valdemoro y se entrevistó con él, no en el locutorio, que suele ser lo normal, sino en otra dependencia. En ese lugar, por lo visto, trató de presionarle para que se declarara culpable. Según García Montes, la supuesta agente le advirtió de que si no colaboraba, le iba a perjudicar porque su abogado no quería que saliera de prisión. Y añadió que si no cooperaba con ella podría conseguir que lo cambiaran de módulo y que le aislaran, con lo que su vida en la cárcel iba a resultar mucho, mucho más difícil. Si colaboras podrás obtener beneficios penitenciarios y una reducción de condena, según le dijo la agente Cristina. Al parecer, la agente Cristina esta también se entrevistó con la madre, con la hermana y con la novia de Bruno y les dijo exactamente lo mismo. El abogado denunció la situación al juez y le dijo que tenía que tomar todas las medidas para que se identificara a la agente Cristina, para que se investigara el teléfono móvil que había facilitado, para que se pusieran en contacto con ella, y el correo electrónico, por él también se podían poner en contacto con ella. Explicó ante los medios de comunicación que la Guardia Civil debería abrir una investigación interna para depurar responsabilidades, porque era una manera muy irregular de operar. O sea que este hombre ya daba por supuesto que esta señora, la agente Cristina, no era una pirada más, sino que era un agente de la Guardia Civil. Yo es que, mira, de verdad, hay cosas que me dejan atónita. Sobre todo a mí lo que me deja más loca de todo esto es que nos creamos aún a estas alturas que pasen estas cosas. A mí me parece un inventing total. Pero bueno, oye, en este caso no se hizo daño a nadie, ¿eh? Eso sí, circo, circo, circo. Nuevamente, Marcos García Montes en todas las televisiones, todos los micrófonos y yo voy a contar mi historia a quien me deje. Da lo mismo que sea el juez, la televisión nacional o la hoja parroquial. En fin, las cosas de este abogado. Este abogado que ha llevado casos súper, súper mediáticos, ¿eh? Entre otros, llevó la defensa de Rafael Escobedo en el caso de los marqueses de Urquijo, un caso que tengo en el canal, os lo voy a dejar en la caja de información enlazado, un caso muy, muy conocido. Llevó también el caso de Daniel Sancho,
los casos famosos como Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Ana Obregón, bueno, ha llevado casos, como os digo, súper mediáticos. Desconozco cuántos casos gana y cuántos pierde, pero cuando tanta gente le contrata, digo yo que será porque es bueno. Ahora, eso sí, que le gusta una cámara, hacedme caso, le gusta mucho, mucho. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso que a mí me parece, en mi opinión, que está bastante claro, porque una persona que no está en sus cabales no se dedica a hacer lo que hizo por beneficio económico. Hace las cosas y punto. Pero bueno, sé que a mucha gente le queda la duda de si lo hizo porque estaba más para allá que para acá, pero a mí realmente no me queda esta duda. Y es que, como os decía al principio del todo, hay gente mala y hay gente buena. Hay gente que es codiciosa y no le importan los demás y da lo mismo si tienes una enfermedad mental, además, porque hay gente que está muy cuerda que hace esto mismo. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal que se llama Letra Pequeña, donde hablo de casos mucho menos sangrientos, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.